Pues vamos a, después de haber sido bendecidos los jóvenes, ya ellos ya salieron, tienen una misión y bueno, la nuestra es recibir el consejo de Dios. Amén. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 16. Y pues continuamos con esta serie Tiempos Nuevos para la Iglesia y su misión. Y el tema que hoy vamos a ver, mis hermanos, es la segunda parte de la guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo. Vamos a tomar nuestro texto base, que es Hechos capítulo 16, y vamos a leer del verso 16, ¿lo tiene? Al verso 20, que dice: aconteció que mientras íbamos a ¿dónde? A la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, es Lucas el que está diciendo, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían sido liberada la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándoles ¿qué dice, hermano? A los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hermosa mañana, una tarde que nos das para recibir tu consejo, Señor. Un consejo que nos das es ser guiados por tu Santo Espíritu. Y te pedimos que nuestro corazón sea una tierra dócil, que ponga atención a tu palabra, que todos los que estamos aquí, Señor, estemos atentos a tu consejo, porque el escuchar nos tiene que llevar a poner por obra, y el que pone por obra lo que escucha es bendecido. Gracias, Señor, por tu palabra. Guíame con tu Santo Espíritu, que hable tu Santo Espíritu. Toma en control mis emociones, Señor, y que pueda hablar tu palabra, no yo. Que mis hermanos, Señor, sean tierras fértiles para recibir tu consejo, y que todos juntos sigamos creciendo, esperando el gran día que tenemos por delante, y es tu venida, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro, la iglesia dice amén y amén. Bueno, pues hemos estado hablando de la importancia de este tema, que es una columna para nuestras vidas cristianas, mis hermanos, así como la columna que tenemos, que es importante en nuestro cuerpo. Pues hablar del Espíritu Santo, hermano, es un tema importante, medular para nosotros los hijos de Dios. ¿Cuántos sabemos que Dios tiene propósitos para todos los que estamos aquí? Dios nos ha llamado desde su presciencia, de su conocimiento anticipado. Él sabía a quién le iba a recibir. Y hoy, mis hermanos, todos los que le hemos recibido fuimos hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. La Biblia, hermano, nos enseña que el propósito principal del Espíritu Santo, es decir, la tercera persona de la divinidad, en sus diversas funciones, es convencer al hombre de pecado, es decir, traer convicción de pecado al no creyente. Así lo dice Juan 16:8, mira lo que dice: y cuando Él venga, el Espíritu Santo,
convencerá al mundo de pecado. Algunos eruditos señalan, hermano, que el pecado que en última instancia condenará al ser humano, ¿sabe cuál es? En sí no son los pecados de inmoralidad, de mentira, porque bueno, son pecados que tenemos por naturaleza, pero aquí el asunto, hermano, es que lo que condena al ser humano y lo lleva al infierno es no creer en Jesús. Repito, es no creer en Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús? Entonces el Espíritu Santo viene para, en primer lugar, convencer al hombre de su pecado. Y dice Juan 8:24 en la Nueva Versión Viva, dice: por eso les dije que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmó ser, morirán en su pecado. El término yo soy refiere a yo soy Dios, soy el Mesías, el Salvador. En segundo lugar, mi hermano, la función del Espíritu Santo, entre otras, porque hablamos de varias funciones, pero la segunda e importante para los creyentes regenerados, los que ya tenemos a Cristo, los que son hijos de Dios, levanten su mano. Todos los hijos de Dios. Bueno, pues otra de las funciones del Espíritu Santo, como lo dijimos, es guiarlos. Amén. Romanos 8:14, vamos a tomar el texto para respaldar lo que ya vimos, y dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces se dijo, hermano, que ¿a quiénes guía el Espíritu Santo? Solo a los cristianos. A los no cristianos no los dirige. Los que no han recibido a Jesucristo, los que no han tenido convicción de pecado, no les dirige el Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo, hermano, estará durante toda nuestra vida cristiana. Él es nuestro compañero eterno. ¿Cuántos dicen amén? La guía del Espíritu Santo es para fortalecernos, guardarnos en este camino de muchas pruebas y de muchas tribulaciones. El Espíritu Santo, mi hermano, dijimos que como nuestro guía nos llevará siempre hacia la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La guía del Espíritu Santo siempre nos llevará al orden, no al desorden. La guía del Espíritu Santo siempre nos llevará a la unidad, no a la división. ¿Cuántos dicen amén? Entonces alguien que diga es que Dios me dijo, pues te tiene que decir en torno a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo nos ayuda a discernir, hermano, y eso es importante. Fíjate que discernir es algo que los hijos de Dios tienen que hacer, y discernir tiene que ver con madurez también. El discernimiento es alguien que puede ver y darse cuenta de algo que es correcto y que es incorrecto, de algo que es bueno y que es malo. Alguien que discierne es alguien que tiene iluminado su camino, pero no por él mismo, sino porque el Espíritu Santo es quien lo ilumina a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Cuando dice el Espíritu de verdad, mi hermano, es bien claro. Por eso Jesús decía: yo soy la verdad. ¿Por qué? Porque si una de las señales que tenemos en Génesis de Satanás es que él engañó a Adán y Eva, ¿cierto o no? Y fíjense que Jesús dijo en Mateo 24 que una de las señales de la venida de nuestro Señor Jesús es que muchos serán engañados. Decía un poeta del premio Nobel de, no sé si de literatura, pero él decía: lo más grave de una persona enseñada es mostrarle que ha sido engañada. Más fácil es engañarlos. Y ahora lo entendemos, porque por naturaleza, díganle al que está a su lado, bien fácil te engañan. No os hagáis.
Y es la verdad. Somos muy fácil de engañar todos, hermano, en una o cierta manera. Entonces esto es por naturaleza. Pero ¿cuántos se alegran que tenemos la nueva naturaleza? Y es la naturaleza de hijos de Dios, el Espíritu Santo. Ahora tenemos el Espíritu de verdad, Juan 16:13, que nos guiará a toda la verdad. Un hijo le preguntaba a su papá: papá, ¿cómo puedes identificar un billete falso de un billete real y verdadero? Papá, ¿verdad? Es que le dijo un amigo: ¿verdad, papá, que tú pasas viendo el falso? Y dijo: no, mijo. Ay, no, papá, no. Entonces, ¿qué haces para saber cuál es el falso y el verdadero? Dijo: me la paso observando el verdadero, porque es más fácil detectar lo que es falso. Amados, a eso vino el Espíritu Santo, para que tengamos una relación personal con Él, porque el saber toda la verdad es lo que nos guía a tomar buenas decisiones y no malas decisiones, porque tenemos la guía del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús decía que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Pues es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces entendemos, mis hermanos, que la enseñanza de las Escrituras nos ayuda a comprender y aplicar las enseñanzas bíblicas en nuestra vida diaria. Hermano, cada domingo que vienes y recibes el consejo de Dios, tú debes de salir y aplicarlo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, diga conmigo: procuraré, pastor. Porque la realidad es que todos procuramos, porque tenemos pues tres enemigos: tu carne, el mundo, y ¿quién más? Y Satanás. Primera los Corintios 2:3, hermano, nos dice algo importante. Dice que la guía del Espíritu Santo nos enseña a comprender las Escrituras y aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Y Pablo le dice esto a los corintios. Recuerden que los hermanos de esta congregación entraron en desorden, perdieron la guía del Espíritu, dejaron de crecer en la palabra de Dios y empezaron a dirigirse por su subjetivismo, por el yo creo, yo siento y yo pienso. Y Pablo les dice en el capítulo 2, verso 13: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Recuerden que estos líderes e iglesia perdieron la guía del Espíritu Santo y empezaron a enfocar su mirada en la sabiduría humana. Empezaron a confiar en la metodología humana para arreglar sus problemas. Pablo dice: algunos se iban, antes de consultar a alguien en la congregación, se iban con un abogado antes de arreglar sus problemas, con alguien sabio. Pero esa sabiduría es la que guía el Espíritu Santo a un líder, al pastor o a los líderes que conforman esa congregación. De manera que los creyentes aquí en Corinto, dice el apóstol Pablo: nosotros no enseñamos con sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Pero el hombre natural, ¿cuál es ese hombre natural? El no regenerado, el que no se ha convertido a Cristo. Hermano, muchos pueden estar, pero no ser. Cristo quiere que seas para que estés. ¿Cuántos dicen amén? Seas de Cristo y andes como Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el no regenerado, el no cristiano, no va a percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué dice eso, pastor? Pues dice Pablo: porque para él son locuras. Ay, ¿eso que dice el pastor qué?
No, no, a mí nadie me dice cómo guiar mi vida. Yo sé cómo. ¿Ha escuchado eso? Yo fui uno de ellos. Me acuerdo que uno de nuestros pastores en su tiempo, en el movimiento donde estábamos, nos confrontó a mi esposa y a mí y dijo: en este hogar no está Dios. Y yo le dije: ¿perdón? Yo canto, yo voy y canto, tengo congresos, tengo conciertos. ¿Cómo me? Pues sí, no, pues hasta eso hacen los demonios. ¿Creen? Y tiemblan. Hermano, yo dije: Dios santo. Hermano, venimos a nacer de nuevo cuando conocimos la verdadera palabra de Dios, cuando usó el Señor un instrumento llamado Pastor Chuy Olivares. Abrió nuestros ojos, ¡pum!, y nacimos de nuevo. Dije: Señor, pero yo te cantaba, hasta yo prediqué. Digo: pues sí, pero pues no te habías convertido. Hermanos, la guía del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, es para locura para aquellos que no son guiados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, los cristianos, mis hermanos, necesitamos pedir a Dios discernimiento. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, guía de Dios. Porque en la guía de Dios, mis hermanos, evitamos engaños demoníacos. ¿Sí lo sabías que hay engaños demoníacos? ¿Sabía que Satanás, mis hermanos, tiene demonios específicamente para crear doctrinas falsas? ¿Y sabe para qué se crean doctrinas falsas? Para falsos creyentes. Pero aquí hay puro verdadero creyente. Ay, gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, un falso creyente de todo se queja, de todo murmura. No quiero decir, cada quien sabe. Hermano, la guía del Espíritu Santo entonces nos ayuda a examinar nuestro ambiente, nuestra casa, nuestro trabajo, para saber en qué camino tomar, qué decisiones hacer para honrar a Dios en todo lo que hagamos, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en la congregación y cuando te socializas. Nosotros, mis hermanos, entonces con la guía de Dios evitamos el engaño demoníaco, el engaño humano y las falsas doctrinas. ¿Cuántos lo saben? Ahora, ¿cómo nos mantenemos librados del engaño demoníaco, el engaño humano y las falsas doctrinas? Bueno, manteniéndonos firmes en la fe. Efesios capítulo 4, verso 14, mire lo que dice Pablo ahora a otra congregación, ¿verdad? Y esta es la iglesia que estaba en Éfeso. Y les dice en el capítulo 4, verso 14, para que ya no sean niños. Aquí Pablo le dice a los corintios: es que ya no puedo hablarles como maduros, sino como a niños, porque un niño es inmaduro. ¿Sí o no? ¿Cómo se comporta un niño? De todo hace berrinche. Ay, no voy a la iglesia porque llueve. Ay, no voy a la iglesia porque hace calor. Ay, no voy a la iglesia porque me siento bien. Ay, no voy a la iglesia porque me siento mal. Un bebé de todo se queja, ¿sí o no? Hace berrinche los bebés. Nada más un sí, porque los demás dicen: no, es que yo me comprometo si digo. Entonces, Pablo le dice a los corintios: yo no pude hablarles como a niños, ¿verdad? Perdón, como a espirituales, maduros en Cristo, con discernimiento, con la verdad y la guía del Espíritu Santo, sino como a niños carnales. Es decir, como si ustedes fueran del mundo. Amados, alguien que sabe cuál es el propósito de la iglesia, cumple con el propósito de la iglesia. Te voy a dar los 3 propósitos rápidos de la iglesia. Número 1, adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es que se tardan mucho alabando a Dios. Te estamos preparando porque sabes qué vas a ir a hacer en el cielo.
Si no sabes adorar a Dios, entonces no es tu lugar. Vete a ¿dónde? Es que si te digo vete a un concierto, ¿cuánto dura un concierto? ¿Cuánto dura ir al cine? Y ahí, ¿por qué no les dices a los del cine: ¡eh! ¡Ya acaba! ¿Ah? No, pues ahí se te acaban las 2 horas y media y dices: otra. Y aquí ya estás: que acabe. Entonces eres carnal. Pero los espirituales dicen: Señor, miren, nada más porque mi pastor sí se tarda, pero se tarda con verdad. ¿Cuántos dicen amén? Es más, por amor a ustedes, hoy hago 3 horas de predicación. No es cierto, no se asuste. Ok, el Espíritu Santo, hermano, nos inspira a compartir la verdad con otros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice Pablo: miren, los que son fortalecidos y maduros y capacitados y guiados por el Espíritu Santo, esos son cristianos que están fuertes. Verso 14, que no son niños fluctuantes, llevados por doquiera de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermano, es bien importante la guía del Espíritu Santo, porque ese nos ayuda, el Espíritu Santo, a compartir la verdad con otros. ¿Cuántos saben que hay gente que necesita de Cristo y que ya el Señor preparó sus corazones para que tú seas un instrumento de ese evangelio y digan: necesito de Cristo? Tú eres un testigo de Cristo, mi hermano, en este mundo. Así lo dice Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis ¿qué? Testigos. Esa es nuestra función como iglesia, y tú debes de cumplir ese sentido. Así es que la orientación de la guía del Espíritu Santo, hermano, es constantemente en la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos prepara para vivir una vida íntegra y con propósito. ¿Cuántos dicen amén? Los cristianos necesitan ser activos, no pasivos. Salmo 25:5 nos habla de la importancia de la guía del Espíritu Santo en integridad y propósito. Salmos 25:5, mira lo que dice. Salmos 25:5. A ver si me ganan, si no yo lo leo. Dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Entonces, al seguir la guía del Espíritu Santo, mis hermanos, nos encaminamos hacia una relación más profunda y significativa con Dios. Dígale a su lado, al que el hermano que está a su lado: hermano, no es posible que tengas un equipo de buzo para ir a más de 300, 400 metros de profundidad y andes en la alberca, en el chapoteadero. ¿Cómo te verías con un equipo de 250,000 pesos o 350,000 pesos y que vayas con tus hijos al chapoteadero? La gente te va a voltear a ver y va a decir: oye, ¿qué tiene ese hermano? Oye, con todo ese equipo y entra al chapoteadero. Y te va a decir la gente: oye, ese equipo es para que profundices. Amén, hermano. Si tú quieres seguir siendo un niño espiritual, entonces no dejarás el chapoteadero y solo te vas a mojar los pies. Pastor, es que es mucha responsabilidad. Amado, lo más grande de la responsabilidad es que aceptaste a Jesucristo. Así es que la guía del Espíritu Santo nos tiene que profundizar más en nuestra vida cristiana. Tu vida cristiana debe de profundizar más y ser significativa con Dios. Mira lo que Pablo le dijo a otra congregación, y es la congregación de algunos judíos en Gálatas 5:25, que también ellos venían de una cultura judía,
y luego se convierten al cristianismo, hermano, el Señor viene y les quita toda su religiosidad, sus tradiciones, y les dice: yo no necesito que tú te ganes tu favor. Cristo ganó todo en la cruz del Calvario. Lo que yo quiero de ti es que me obedezcas. Ahora, la obediencia a mi palabra no es para que te ganes mi bendición, ni para que te ganes el cielo, porque eso es gracia. Yo ya te di a Jesús y la salvación es pura gracia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué tengo que obedecer? Porque es una evidencia de tu fe. La verdadera religión, que la palabra religión en sí misma no está mal, no es una palabra mala, porque la palabra significa ligar. Es decir, que se relaciona con algo que tú dices que profesas. Si eres mormón, te van a relacionar por lo que profesas. Es bien fácil detectar un mormón. ¿Cómo? Un güero y un morenote. ¿Sí o no? Un TJ es bien fácil. ¿Cómo? Siempre anda de tacuche. ¿Qué más? Su portafolio y sus sombreritos. ¿Sí o no? Y las hermanitas bueno, de ellos, ¿verdad? Las primas dirían. Es bien fácil detectar a un católico, ¿sí o no? Tradición, ¿sí o no? ¿Por qué? Pues por su estilo de vida. Entonces a ti te tienen que ligar con algo que no con la religión falsa, sino con la religión verdadera. ¿Cuál es esa? Que vives lo que profesas. Y eso no solo es para ti, también es para mí. Amén. Mis hijas tienen que ver que yo predico, sí, pero con mis hechos, no con mis palabras. Mis hijas tienen que aprender a amar a Dios, porque yo soy un testimonio vivo, hermano. No estoy hablando ni tratando de presumir nada, no, al contrario, lo digo con mucho temor. ¿Por qué? Porque yo sé todo lo que me falta. Pero Pablo dice entonces, Gálatas 5:25, mis hermanos, 5:25, dicen lo siguiente: si vivimos por el Espíritu, ¿cuántos viven por el Espíritu? ¿Sabe? Entonces, ¿qué dice? Andemos por el Espíritu. ¿Sí dice así? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Verso 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, ¿qué implica eso? Una relación más profunda con Dios y significativa. Si todavía se te salen malas palabras, si todavía andas retando a medio mundo, si todavía golpeas a la esposa, si todavía golpeas al esposo, si todavía golpeas a los hijos, golpeas a los vecinos, si todavía eres una bomba atómica, ¿sabes por qué es? Porque no has profundizado en las cosas de Dios. No quieres ser guiado por el Espíritu. Si te cuesta trabajo la unidad de la iglesia, no has profundizado. Si te cuesta el orden en tu vida, si nos cuesta el orden, no hemos profundizado. Entonces el Espíritu Santo, mis hermanos, como nuestro guía, nos da fortaleza en toda prueba y ataque del maligno. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero que vayamos nuevamente a Hechos, porque fíjate, mi hermano, que veníamos o hemos estado hablando de el Espíritu Santo, los hechos de Cristo, ¿verdad? Los hechos del Espíritu Santo en la iglesia del primer siglo. Hemos visto cómo el Señor usó hombres ordinarios, hombres de carne y hueso, pero que se dejaron guiar por el Espíritu Santo para ser instrumentos para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya tienen calor? Por favor, mis hermanos, préndanme un servidor o servidora, ayúdenme, hija.
Acuérdense que nada más es una porque la otra no funciona. El lado derecho, por favor, hija. École. No. Eso. Gracias. Hay que ahí. Bueno. Ahora sí, empiézate a enfriar. Ay. Hechos, por favor. Capítulo 16. Hemos visto cómo Pablo, hermano, se prepara con Bernabé, comienza su segundo viaje misionero y resulta que ahora llegaron a Filipos. ¿Cuántos han escuchado o han leído la carta a los filipenses? Es precisamente esa iglesia en la segunda misión del apóstol Pablo, donde aquí Pablo surge la primera iglesia en Europa y es precisamente la iglesia de Filipos. Y aquí en este lugar, mis hermanos, es donde el apóstol Pablo dice que iba Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, porque Lucas es el autor de este libro, quien está redactando los hechos tan especiales que surgieron, mis hermanos, hechos que mi esposa compartió el domingo pasado. ¿Sí recuerdan? Vamos a entrar en el contexto un poco para empezar a aplicar nuestro texto y no tardarme. Dice el verso capítulo 16, verso 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo de dirección a Samotracia hoy, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que esa es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solían hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada, ese es un verdadero creyente, cree y se bautiza. ¿Cuántos dicen amén? Y su familia, ¿sí?, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y poseed. Y nos obligaron a quedarnos. Aconteció que mientras, bueno, hasta ahí, espérame, antes de entrar ahí, ya eso mi esposa lo compartió. Pero fíjense que es bien importante esto, porque Pablo, recuerdan que cuando hablamos de la guía del Espíritu Santo, dijimos que a veces Dios te va a quitar, te va a apartar y te va a decir: ahí no hagas nada, no te empeñes a abrir puertas donde ya te las cerré, porque no quiero que hagas eso. Porque el Espíritu Santo, recuerdan que le dijo a Pablo: no vas a ir a tal ciudad. ¿Recuerda? Hubo 2 veces que el Espíritu Santo lo dijo. Eso lo lees en el versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, nos fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pero también vimos que después el Espíritu Santo lo guió, le habló en una visión y vio a un macedonio que le decía: ven, ayúdanos. Ahora ya hay una aplicación, hermanos. Hay mucha gente que sigue necesitando la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que tú tengas una vida activa y no pasiva. Un cristiano que profundiza en la palabra de Dios para predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, vimos cómo la guía del Espíritu Santo nos afirma, nos fortalece. ¿Para qué? Para mantenernos fieles y perseverantes a Dios, aún en contra, hermano, de mucha oposición que el diablo va a atentar contra ti. ¿Sí lo sabías? A veces los creyentes olvidan que tienen un enorme y grandísimo y malísimo enemigo, pero no es más grande que nuestro Dios. Y me refiero al diablo. Pero ahorita vamos para allá.
El apóstol Pedro dijo en primera de Pedro capítulo 5 verso 8, él dijo: sed sobrios y velad. La vida de oración es importantísima, queridos hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Porque en ella tú aprendes a depender de Dios para que te guíe, te dirija, afirme tu fe, confirme tu fe, tu gozo permanezca, tu paz se establezca y tú puedas tener una vida espiritual saludable, un cristiano próspero. Dígale al que está a su lado: ¿tú eres un cristiano próspero? Pues 2, 3, todavía no me he sacado la lotería. No, de esa prosperidad no hablo. La verdadera prosperidad es tu vida profunda en las cosas espirituales, tu vida cristiana profunda. Amén, hermano. No un cristiano con un equipazo y no sale del chapoteadero. Entonces, ¿cuántos saben que tienen al Espíritu Santo? Tremendo poder tienes. Bueno, no es tuyo, es del Señor, pero lo tienes ahí contristado. Hermano Pedro, ¿sabe por qué dice sobrios y velad? Y no es una sugerencia, es un mandamiento. El verbo sed es un imperativo presente constante, siempre. Recuerdan que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido zarandearte. ¿Sí o no? Porque Pedro, hermano, fue influenciado por Satanás. Recuerdan que Jesús les dice: tengo que descender a Jerusalén porque voy a ser atormentado, voy a ser crucificado. Y en la piedad aparente de Pablo dijo, dicen los eruditos, hermanos, que Pedro regañó a Jesús. No, Jesús, este mal no te acontezca. ¿Y qué le dijo Jesús? Te reprendo, Satanás. ¿Sí le dijo así? ¿O qué le dijo? Apártate de mí. No lo reprendió, le dijo: apártate de mí, Satanás. Y Pedro, imagínate qué dijo Pedro: ay, me dijo Satanás. Pues es que hubo una influencia demoníaca y le dijo: es que pones tus cosas ¿en qué? En el mundo. ¿Recuerdas que ya hablamos la importancia de mirar a tus hijos y ver si tienen un llamado de Dios? Y si ya sabes que puedes ser predicador, evangelista, le digas: en ninguna manera te acontezca esto. Ándale, ándale, Pedro, hermana Pedra. Un padre, una madre que no profundice en las cosas de Dios, no mira a los hijos que tiene. Pero sobre todo porque Dios puso sus ojos en ellos para que les sirvan. Velad y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿qué es el diablo? Adversario. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabe a quién busca el diablo? Los que se quejan, los que murmuran, los que bien van. Es el hermano, bueno, esto lo aprendí el pastor Chuy. Es aquel que dice que a todo mundo le dice que le huele la boca, pero nunca se da cuenta que a él le huele. Y de todo el mundo, y hablando de medio mundo, pero no se ve que por su carácter le han cerrado muchas puertas. Tiene un montón de dones, pero por su carácter le han cerrado las puertas. Pedro, hermano, ¿recuerda qué carácter tenía? Primero actuaba y después pensaba. Ahora aquí ya Pedro ya no es el mismo, porque profundizó en las cosas del Señor. El Señor permitió que cayera a piso. ¿Cómo? Negando a Jesús. Pedro, ¿me amas? Señor, daría mi vida por ti. Le dijo antes de que cante el gallo: el gallo, me habrás negado 3 veces. Y hermano, le pegó a Pedro. Amén. Ahora Pedro, ya con madurez, con profundidad, él se puso en el equipo del Espíritu Santo y profundizó y dijo: vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, a los débiles en la fe, a los que no quieren profundizar, a los que dicen: a mí nadie me dice qué hacer, yo hago y yo digo, yo esto, yo aquello. Bueno, esos son los que el diablo va a influenciar. Y vas a ser
una piedrita en el zapato de tu esposa, o viceversa. Así es que dígale al que está a su lado: mi amor, profundicemos en el Señor. ¿Qué pasó? Bueno, mi amor, profundicemos más. Ay, aleluya. El diablo, hermano, es el nombre más utilizado en la Biblia, ¿sí lo sabías? Y aparece en varios pasajes, como por ejemplo Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Dígale al que está a su lado: el Señor te va a llevar al desierto y va a dejar que el diablo te zarandee. Ay, pastor, cancelo sus palabras. Bueno, ahora vamos a ver lo siguiente. Hechos 16:16. Dice así: aconteció que mientras íbamos, o sea, después de todo este momento tan hermoso, tan especial, dice que Pablo, ¿quién más? Silas, Timoteo, iban los cuatro, ¿ah? Pero dice que ellos fueron ¿a dónde? En un día de reposo, sábado, salieron a buscar una sinagoga, pero ¿qué cree? No había. ¿Por qué? Porque mínimo deberían de haber 10 hombres con familia, mínimo, para empezar una obra. Pero no había. Entonces dijeron ellos: pues es que esta es la hora de la oración. Empezaron a buscar y resulta que se encuentran con ¿quién? Ay, Dios mío, siempre las mujeres. Era un grupo de mujeres. Varones, ¿dónde están mis queridos varones? ¿Dónde están los varones? Entonces, mis hermanos, ahí aprendemos algo. ¿Qué? Que no necesitamos un lugar para decir: ay, es que pues rentamos. Ay, hermano, déjame decirte algo. Esto fueron unas palabras que dijo el pastor David Guevara que a mí me edificaron. Pero dijo el pastor David lo siguiente, y yo lo creo igual: que mi prioridad no es tener un lugar que yo compre para edificar la iglesia, mis hermanos. No es mi prioridad. ¿Sí me explico? Porque a lo mejor habrá alguien: ay, está gastando mucho dinero y no tenemos nuestro lugar. Pues echamos un terreno. Pues verdad que no. Porque yo no te voy a manipular para decir: hermanos, el Señor me dijo que me tienes que dar tu terreno. Ahí tienes uno, no os hagáis. Y que tienes una cuenta del banco, no os hagáis. Dice el Señor que me lo des. Hermano, eso es, yo me meto en problemas con el Señor. Mientras no haya eso, ¿qué cree, hermano? Mire, tenemos un lugar. Díganle al que está a su lado: aprovechalo. Aprovechalo. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Tenemos, hermano, a muchos de ustedes no les tocó lo que nos tocó a nosotros. Hermanos, ¿se acuerdan cuando nos mojábamos más adentro que afuera de la iglesia? Hermano, comenzamos desde abajo, con tabiques, palos podridos. Nuestra lona era la cobertura de un carro ya casi deshaciéndose. Así empezamos, hermano. Y luego en jardines, luego en un salón, luego en una casita en Urbi, luego nos llevó a Acueducto. Y alguien dirá: Señor, ¿y hasta cuándo andaremos rondando por la tierra y su plenitud? Ay. Pero así andaba Pedro, ¿sí, no? Estuvimos regando la semilla por donde el Señor nos puso, mis hermanos. Y muchos de ustedes son obra de esa semilla. Entonces, mis hermanos, no estamos preocupados por un lugar. Por lo que sí estamos preocupados es por edificarte, por madurarte en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, algo que aprendemos, ahora sigue lo siguiente. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro ¿qué? Una muchacha. ¿Sí dice así? Junto al río. Primero,
Se habló de Lidia, ya hablamos de ella, no voy a decir, pero de ella, hermano, hay varios principios bien importantes, porque Lidia representa lo que realmente es el Espíritu Santo en una vida que se deja guiar. Esta mujer era una adoradora de Dios. ¿Cuántas mujeres adoran a Dios? Ella tenía un corazón abierto para Dios. Esta mujer adoraba a Dios. Es decir, Dios estaba obrando en la vida de esta persona. Así es que Dios sabe quién va a creer en Él, mis hermanos. ¿Quién dice amén? Así es que tú faltas en qué, en predicar el evangelio. Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquellos en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Mujer, cumple tu ministerio. ¿Cuál? Predica el evangelio. Pastor, ¿cómo puedo predicar? Llena del Espíritu. En nuestra vida diaria, hermano, debemos de meternos en la intimidad con Dios para crear un ambiente de relación con nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lucas dice en el capítulo 10, verso 21: y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aquí niños se refiere a los cristianos, hermano, a los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Y dice aquí que Jesús se regocijó en el Espíritu. Hermano, ¿qué implica eso? Bueno, que es necesario que te regocijes en el Espíritu, pero tenemos que tener una relación con el Espíritu. ¿Por qué? Porque van a haber situaciones difíciles en nuestras vidas, incluyendo con nuestra lucha contra Satanás. Efesios 5:18 dice: antes bien sean llenos del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo? Alguien que está lleno del Espíritu no se queja, no murmura, no se enoja de todo, sino siempre da gracias a Dios por todo. Y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, al ser llenos del Espíritu Santo, entonces aprendemos, hermano, a tener discernimiento, la fortaleza de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dele una ofrenda de palmas a nuestro Señor. Amén, mis hermanos. Ok. Entonces, con ese equipo que tenemos, hermano, verso 16: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Fíjese, hermano, en nuestra vida cristiana diaria tendremos pruebas y luchas. Tu lucha no es contra tu esposa, ni contra tu esposo, ni contra el vecino, sino contra Satanás. ¿Pero qué cree? Pablo dijo: no. Tu lucha, ¿cuál es, mi hermano? No es pelear contra el diablo, ni reprender al diablo, sino fortalecernos en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Afirmándote en las cosas de Dios. Ahora, literalmente, mis hermanos, aquí la palabra espíritu de ¿qué? De adivinación. ¿Sí dice así? Aquí la palabra espíritu de adivinación, mis hermanos, da a entender en la palabra griega que es pitón, espíritu pitón. Dicha esta expresión se origina en la mitología griega, hermano. Según Pito, era el dios Apolos, que se representaba como una víbora grande en el santuario de Delfos. Las sacerdotisas de este ídolo, mis hermanos, se les llamaban pitonisas, es decir, mediums, que se comunicaban con demonios que pretendían decir el futuro. Ahora, pastor, ¿y por qué nos enseña eso? Bueno, ¿sabes que esta mala costumbre y en este error cayó el pueblo de Israel? Incluso uno de los reyes de Israel desobedeció este mandamiento. ¿Alguien puede decirme quién fue? Saúl, el rey Saúl.
Dice que esta mujer tenía un demonio pitón, era una medium, ella adivinaba el futuro, hermano. Esta mujer hablaba cosas que podían acontecer. Ahora debemos recordar algo, hermano, que Satanás es un falsificador ¿de qué? De las divinidades de Dios. ¿Sí lo sabían? Que es un imitador falso de los dones espirituales, como el don de profecía. ¿Cuántos recuerdan con Moisés, con estos magos de Janes y Jambres? Saca su vara Moisés, la avienta, ¿en qué se convirtió? ¿Y qué hizo Faraón? Les llamó a sus brujos. ¿Y qué hicieron los brujos? Hermano, eso es real. Dígale al que está a su lado, es real. Es que a veces piensan que los de sana doctrina somos escépticos a eso. No creemos en los demonios, no creemos en la brujería. Cruz, cruz. No, hermanos, no, eso es real. ¿Cuántos saben que Satanás tiene un arma, y esa es un arma de engaño? ¿Recuerdas lo que dije al principio? Y hermano, lo más tenebroso y lo más complicado es que hay cristianos que van en busca de adivinos. Hay cristianos que buscan santeros. Hay cristianos, bueno, que son carnales, que van en busca de adivinos, santeros, que le lean las cartas, lectura de café, léeme la mano. ¿Por qué? Es que, pastor, yo ya no veo cómo salir de esta. Le dije, ¿y todo lo que has aprendido? Bueno, ahora, ¿qué hay con aquellos cristianos que no van con santeros ni que le dan la mano? Pero sí que hay con esos cristianos que andan buscando profetas, que les profeticen, que les digan qué hay de tu vida. Espérame, la única palabra profética más segura es la palabra de Dios. Aguas cuando alguien te dice, dice el Señor, aguas. Porque alguien que dice, dice el Señor, hermano, no es permitido. Si te dice algo en el cual tú empiezas con angustia, hermano, la palabra de Dios no confunde y no mete en angustia, da y produce paz. También, hermanos, he escuchado hermanos que dicen, mi papá me habló, mi mamá me habló, mi abuelita, mi tío. Le digo, por teléfono. Dijo, no, es que ya murió. Ay, ¿no te ha tocado un creyente que te dice, oye, nunca te ha hablado tu mami? No, sí, hablé con ella. No, pero ya la mía murió. Ay, no. Si sabes que hay gente que ha dicho que ha hablado con su papá, con su mamá, con su hermano, está escrito que el hombre viva, muera y después de eso el juicio. Y solamente hay dos lugares, o el infierno o el cielo. Amén. Ahora, esta mujer no solo estaba poseída, mis hermanos, también era esclava, y es la palabra griega doulas. Estaba encadenada espiritualmente, mis hermanos. ¿Cuántos recuerdan a la samaritana? ¿Ella estaba atada? No les escucho. Sí, estaba esclavizada. Estaba atada al adulterio, ¿recuerdan? Y dice en Juan 4 que Jesús tenía necesidad de ir. Amados, tú nunca sabes hacia dónde Dios te lleve, pero donde Dios te lleva, predica la palabra, porque hay alguien que necesita con urgencia ser libre de las garras de Satanás. Ahora, no te estoy diciendo que vayas con los santeros. Me dijo el Señor que viniera aquí contigo. Espérame. No, otra cosa es que vayas en tu camión y empieces a darle el mensaje a alguien y no sabías, pero es santero. Y te escuchó todo el camino y hasta el final le dijiste, oye, ¿quieres aceptar a Cristo? Y él te dice, pues déjame pensarlo, la verdad es que soy santero. ¡Ay! Con razón sentía vibras. Mira, hermano, para lo único que nuestro espíritu es sensible, fíjese, es
¿Alguien ha pasado donde ha habido un accidente y ve a una persona muerta? ¿Qué sientes? Claro que se siente. Pero hermano, hay cristianos, con todo respeto lo digo, con todo respeto, y llegan a una casa, siento vibras. A ver, ¿con quién está? ¿Eso qué? No, hermano, hay que cuidar eso. O por ejemplo, que estés con un hermano aquí, ¿te imaginas? Y que te diga, ora por él. Ay, pastor, pero ¿y si me transmite algo? Miren, hermano, eso solamente lo pasan cuando Pablo dice no impongáis manos a la ligera. Se refiere que son autoridades específicas para poner manos, para imponer manos. Cuando se le va a nombrar a alguien, se ora por el ministerio, pero no tiene nada que ver de que tú tocas a alguien. Ay, no, tú sí estás cargado, Iba a decir hay algo, pero no lo voy a decir. A lo mejor se toma mal, pero yo lo digo con mucho amor y respeto. Hermano, ¿a poco somos bien espirituales más que otro hermano para decir, es que el que está a mi lado me transmite Mira, lo que sí puedes discernir es quién está en el espíritu y quién está en la carne, bien fácil. Alguien que está en el espíritu está atento, recibe la palabra de Dios, pero alguien que está en la carne se mueve de un lado. Parece que le dio chiripiorca, no anda así. Es bien fácil detectar, pero no porque... Y lo peor, hermano, es que pastor, ¿se me puede transmitir un demonio? Pues a menos que no seas cristiano. Entonces, aquí hay algo bien importante, mis hermanos. Mire, hablar de estos asuntos espirituales no es como tal mi tema, pero como cristianos dijimos, hay que tener discernimiento para discernir y juzgar las cosas con equidad, con justo juicio. ¿Sí me explico, hermano? Porque yo te pregunto, ¿a poco el que es guiado por el Espíritu Santo, Dios te va a guiar para que veas más lo feo de una persona, a que veas más su necesidad? Alguien que ve la necesidad de una persona no es, ya este está cargado de pecado. No, este hombre necesita palabras de vida eterna. Gálatas capítulo 6 verso 1 dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois guiados por el Espíritu, espirituales, maduros, que profundizan en la palabra de Dios, dice, háblale a tu hermano a solas y dile, mi hermano, esto no es correcto, esto no es correcto, esto no es correcto. Te doy la primera llamada. Ay, ¿y tú quién eres? Tu hermano que te ama. Y si no lo corriges, voy a venir, pero ahora con una segunda persona. Quita de ti tus malas acciones, tus malas reacciones. Voy a poner un ejemplo. Aquí hay hermanos que te ayudan a poner carros, ¿sí o no? Y te dicen te dan indicaciones dónde poner el carrito, ¿sí o no? ¿Y sabes que lo hacen de corazón? O dígame si viene, aquí, métete aquí. Si así te hacen, ven y dinos. No, pues no tiene nada que hacer ese hermano ahí. ¿Sí o no? Si alguien te trata así, ven y dinos. Y lo movemos luego. ¿Qué hace hermano ahí? Tiene que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Pero ¿qué tal tú? Te dice el hermano, ya te fuiste donde tú quisiste. Aquí yo. Te están dando una dirección. Desde ahí tú ya estás dando tu testimonio. ¿Sí me explico? Entonces, hermanitos, nuestra vida cristiana no es por cuánto sentimos o percibimos. Hermano, aguas con todos esos asuntos. Mire, es cierto que el Señor nos puede dar un discernimiento y un sentir. Amén. Pero mi hermano, jamás te va el Señor a poner algo para que te genere una presión, una ansiedad. Pues si el Espíritu Santo es paz, amor, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos?
Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. ¿Cuántos dicen amén? Pues denle una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Ahora, quiero que me digas, ¿en qué de esto ves algo que altera tus emociones, tu paz? Al contrario, afirma tu paz, tu gozo. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando de Jesús, claro, Jesús decía, pero es el mismo que ahora el Espíritu Santo está sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Para dar buenas a los pobres. ¿Para qué más? Para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué más? Para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. ¿Cómo? Predica el año agradable del Señor. Mis hermanos, no vamos a estar más preocupándonos por situaciones, que eso le corresponde a Dios. Amén. Si Dios te muestra y te da discernimiento de que el hermano está atravesando una situación difícil, acércate. Porque Pablo, mire lo que sigue diciendo, casi para concluir. Dice: entonces, un espíritu de adivinación, el cual daba gran ganancia ¿a quiénes? A sus amos. Ahora, hermano, esta mujer no solo estaba poseída, ya dije, también era esclava, ¿verdad? Encadenada espiritualmente. Esta joven estaba cautiva. Ahora, aquí hay que dar una aplicación. ¿Cuál? Hermanos, cuidemos a nuestros jóvenes, porque pueden estar cautivos por la música. ¿Sí lo sabías? No les digas: es que esta música es del diablo, es que esta música te lleva al infierno. No, hermano. Dile: mi hijo, mira, esta música no te edifica. ¿En qué te edifica? Mamá, si a ti no te gusta, pues está bien, pero a mí sí. Bueno, a ver, en primer lugar, hijo, ¿con quién hablo? ¿Con un creyente o no un creyente? Porque ya vamos entendiéndolo. No, pues soy cristiano. ¿Ya me entendiste? Entonces, si hablo con un cristiano, no te edifica. Papás, no escuchen música secular, no confundan a tus hijos, no los confundas, porque ellos van a decir: a ver, pues me dices que no, tú la escuchas. No, pero es música de José José, habla de amor, de amor. Bueno, la más tranquila, Luis Mirrey, habla de amor, pastor, de amor. Escucha, los que la cantan están más amargados que nada, hermano. Esta mujer, ¿qué necesita? Bueno, pues muchos jóvenes están cautivos por la música. Muchos jóvenes están cautivos con relaciones no creyentes. Y me duele cuando hay papás que me dicen, aunque no me lo digan: pastor, nos vamos porque aquí dicen que mi hijo no puede tener novia, y la verdad, como su novia no es cristiana, pues la verdad mejor me voy antes de que me digan algo. No, espérame. Nosotros, el consejo es la palabra de Dios, ¿sí o no? Ahora, yo te doy el consejo, tú decides si lo tomas o no, pero yo decidí cumplirlo. Así es que le digo a mis hijas: mi amor, hasta que vea que seas madura, hasta que vea que tomas en serio lo que, y además sabes que es el matrimonio, porque el noviazgo es un paso al matrimonio, y yo no te voy a entregar al diablo para que te engañe. Yo te voy a proteger. Ahora, cuando ya ve que seas madura, pues ahora voy a ver el hombre que te va a buscar. Y yo en primer lugar voy a ver si ese hombre busca, claro, como tú buscas, porque pues es lógico, ¿cierto o no, hermano? Entonces yo le estoy dando una aplicación. Esta joven estaba cautiva. Bueno, le estoy dando una aplicación de que hay que cuidar a nuestros jóvenes porque están en cautividad por la música. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ora a Dios, dobla tus rodillas, intercede por tus hijos, pero instrúyelos. Y no le digas: pastor, es que mire, si no, es que si lo prohíbo lo va a hacer atrás de mí, mejor que lo haga delante de mí. Ese es un engaño de Satanás, Ese es un engaño de Satanás, hermano. Te está engañando. Se ha ido gente diciéndome eso:
Es que pastor, pues todos hacen lo mismo. Pero tú también. No, hermanos, nosotros necesitamos instruir. Ahora, hay muchos que tienen bebés pequeños y dicen, no, todavía me falta. No, aguas, porque de 7 años en adelante son los que más ¡fum! Y luego son los que más saben de internet. ¿Qué necesitas, mamá? Yo te digo, tiene 5 años. ¿Sí o no? Ahora, ¿sabes cómo te das cuenta que están cautivos? ¿Cómo? Pues porque se están apartando de la iglesia, se apartan de los jóvenes, dejan de tener relación con los jóvenes, con la unidad, con el orden. ¿Los etiquetamos? De ninguna manera. ¿Qué hay que hacer? Darle las buenas nuevas. ¿Sí o no? ¿Qué hizo Pablo? Vamos a ver qué hizo Pablo. Ya estoy terminando. Dice, entonces estaba siguiendo a Pablo, ¿sí? ¿Sí dice así, hermano? Y a nosotros, o sea, Silas, Timoteo y Lucas, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ajá. Ahora fíjese, hermano, estos son siervos del Dios Altísimo, quienes son anunciados el camino de salvación. Ahora, ¿qué vemos aquí? Bueno, nos llama la atención ver cómo el demonio, hermano, en primer lugar, se dirige a los líderes. ¿Sí o no? ¿Por qué no se dirigió a los que más venían con ellos? Porque venía Lidia, ¿recuerdan que venían mujeres con ellos? No, se dirigió a los líderes. Ahora, ¿por qué, hermano? Bueno, porque Satanás siempre atacará principalmente el liderazgo. ¿Sabe quiénes son los más atacados principalmente? Tus pastores. ¿Y sabes cómo? Pues de repente hay espíritus ahí, pitones, chismosones. Uy, ¿no te has enterado de la nueva? ¿Y tú? No, pero como tú tienes discernimiento y tú tienes un traje que cuesta más de 3 millones de pesos y tú profundizas, le haces shh. ¿No? No hables. Es que debes de enterar. No, espérame. Mira, si vamos a hablar de cosas, salmos, cánticos espirituales, te escucho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque de lo contrario, si tú dejas, esa persona está influenciada por Satanás y te va a influenciar a ti para hablar de los pastores o de servidores o de hermanos de tu congregación, hermanos que son tus hermanos. A ver, voltea que está al lado y dile, ay, eres mi hermano. Ay, perdón. Ay, ¿tú te congregas aquí? Sí, dile. De hecho, pues vamos a orar hoy, vamos a orar por todos los miembros de Casa de Oración. Te vamos a hacer firmar. No es cierto, no, eso nosotros no practicamos. Satanás siempre atacará principalmente el liderazgo. ¿Por qué? Porque sabe que si desequilibra, si lastima, si derrota el liderazgo, podrá debilitar y destruir todo lo demás. ¿Sí lo sabías, hermano? Si no, escucha esto. Entonces, algunos pastores que han sido atacados, yo lo digo, pero cuidándome, no porque me alegre, pero han caído, mis hermanos, en unas fallas muy grandes. Y sabe, pero lo peor es que no aceptan ayuda, no piden ayuda. Nosotros debemos aprender a pedir ayuda. Verso 18, ya estoy terminando, gracias. El ataque entonces, verso 18, ¿qué dice? Y esto lo hacía por muchos días. ¿Cómo lo podemos dar una aplicación aquí? El ataque satánico es constantemente contra el liderazgo. Ahora, ¿cuántos papás y mamás hay aquí? Levante su manita. Tú tienes un liderazgo en casa y eres constantemente atacado. Si el diablo te derrota a ti, si te desanima, si ya no te quieres congregar, ya no quieres orar, esta semana sí, la otra no, y esta sí, y la otra no, y eres el, ¿qué pasó? Ánimo. No, hermano, el diablo te va a querer destruir. ¿Por qué? Porque si tú que eres la cabeza, el liderazgo, te desbalancea, ¿sabes qué va a hacer? Va a desbalancear a todas tus generaciones.
Entonces, por otro lado, mi hermano, fíjese cómo dijo Pablo entonces, véalo conmigo. Y por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al Espíritu, léalo conmigo fuerte, hermano, ¿qué le dijo? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hermano, ese es el verdadero exorcismo. ¿Qué es eso de que te ato? ¿Qué más? Dígame más. Digo, yo vengo de eso, pues a mí me enseñaban, no, átalo, repréndelo. ¿Quién te envió? No, pues, ¿quién te envió? Tu suegra. Causa risa, pero tuvimos un caso. Y el personaje agarró rencor contra la suegra. Es que tu suegra me envió para destruirte a ti. ¿Sabe cómo se le llama eso? Engaño de Satanás. Yo tuve que hablar con un personaje que me vino, pastor, es que estoy muy ofendido, mi esposa me engañó y ya estoy harto. Entonces el Señor me habló, porque Dios habla, hermano, y me dijo, pregúntale. ¿Quién le dijo? Y le digo, oye, por cierto, ¿quién te dijo? ¿Tú por qué me dices eso? No, es que ya la vieron. ¿Tienes pruebas? Pues no, pero ya ando en eso. Y cuando de repente le dije, bueno, mira, para que yo te escuche necesito a tu esposa. Yo no puedo darte ninguna consejería si no viene tu esposa. Entonces vino la esposa y él estaba así, bien, y empezó a menospreciar, y de repente le dice, es que me falló. Y le dice la esposa, dile al pastor, ¿quién te dijo eso? ¿Sabe quién le dijo eso? Fue con unos santeros. ¿Un cristiano? Hermano, ¿sabe qué hace el santero? Pues es el diablo, hermano. ¿Quién es el diablo? Mentiroso. Juan capítulo 8 verso 44, padre de mentira. Le dije, escúchame, ¿cómo pudiste ir allí y pedir según tú? Eso no es guía de Dios, eso es guía de Satanás. Lógicamente que te está engañando. Hermano, de repente nos confiesa, ya le dijiste al pastor que no me dijiste que eras casado y que tienes hijos. Y se ofendía. Hermano, la situación es que si a ti te pasa un día que tengas que orar por alguien, dígale que está a su lado y prepárate porque te puede pasar o no. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Te ato. Primero lo ato, pastor. No, es que dice en Mateo donde Jesús que tenía que atar al hombre fuerte, no estaba hablando de atar al diablo. Jesús estaba hablando de un gobierno, les está dando una enseñanza, una instrucción, pero no le dijo atar. Pablo, mire lo que hizo, simplemente dijo, te mando en el nombre de Jesucristo. ¿Sí dijo así? Pablo discierne, hermano, que esta mujer endemoniada daba a entender también algo bien importante aquí, que ellos servían a Dios, pero que lo que ella estaba haciendo también era igual que Dios. Somos familia. ¿Por qué? Pues así como Apolo, Zeus, Atis, somos iguales, tenemos los mismos dones y poder. Y así opera Satanás, mis hermanos. Verso 17. Está siguiendo a Pablo, ¿verdad? Dice, daba voces, estos hombres son ¿de qué? Del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahora escucha algo, hermano. En el original no viene la palabra él. Mire cómo se leería, así. Estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os anuncian camino de salvación. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida? Jesús no dijo yo soy el único, no, dijo soy el camino. Una pequeña frase tan importante, ¿lo puede notar, hermano? Entonces, mis hermanos, concluyo,
La religión, mis hermanos, es algo que Satanás se ha filtrado para llevar a cristianos a una postura, hermano, ¿cómo se le llama? A una postura vegetal espiritual. Aquellos cristianos que dicen, bueno, pues hay que ir a la iglesia porque hay que cumplir. No, amados, tú amas la iglesia porque amas el evangelio. Tú amas la iglesia porque el Señor te ha bendecido para bendecir tu iglesia. Entonces, mis hermanos, dice que Pablo y Silas, en este caso Pablo, le dice: sal fuera en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo, mis hermanos, no estaba queriendo quedar bien con la gente. Desgraciadamente hay muchos hoy, hermanos, que buscan atención de la gente. Y a veces, si tú tienes tus predicadores predilectos, pues les estás dando publicidad nada más. Pero el Señor no vino para que tengamos ¿a quién le vas? ¿Quién es tu predicador favorito? Amados, tu predicador favorito debe de ser la guía del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que la aplicación aquí, hermano, es que hoy tristemente muchos buscan un servicio, pero solo para promover su don, no para servir a los demás. Cuídate cuando alguien vaya a tu casa o te diga que es cristiano o te diga que es evangelista, tú le abras la casa y de repente ya no sabes qué te sacó. Ya se llevó un reloj, ya se llevó una tele. ¿Sí me explico, hermano? O se llevó tu fe. Y de repente ya a todo momento, como él te dice, es que me dijo el Señor. Hermano, Pablo fue un hombre que discernió la situación y lo único que dijo fue: reprendió a este espíritu pitón. Y Pablo le dijo: en el nombre de Jesucristo, sal de ella. Y dice, y salió en aquella misma hora. ¿Sí o no, hermanos? Y así es como se hace un exorcismo, hermano. Si te toca, no hagas exhibismo. Simplemente, hermano, ¿qué tienes que decirle? ¿Cómo? Te mando en el nombre de Jesucristo, sal fuera. Y no te pongas a hablar con él porque te va a dar la vuelta. ¿Sí me explico? ¿Qué tal si te dice que fue tu nuera la que me dijo que te destruyera? Hermano, y a veces lo creen. Marcos 6, mira lo que dice verso 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces podemos ver cómo Pablo hizo esto, pero porque Jesús, mi hermano, es el nombre que es por sobre todo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué aprendemos aquí? Ya terminé. Escuche, no es el ungido o la ungida, hermano, no es el varón de Dios, no se trata de nosotros, se trata de la victoria de Cristo. Y Cristo venció a Satanás y a sus ángeles en la cruz del Calvario. Ahora nos dice en Efesios capítulo 6, por favor vaya conmigo a Efesios rápidamente, póngase de pie con su Biblia en la mano y dice Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 10. Cuando lo tenga, diga amén. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Cómo? ¿Cómo tienes que estar, hermano? Firme. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes celestiales, ¿qué más? De maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno,
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, dime cuántas veces estuvo la palabra firme. ¿Sabes qué significa? Que tú y yo no vamos a pelear contra el diablo, hermano. Esa no es nuestra lucha. Entonces, mantente firme en el Señor. Él se va a encargar de todo lo que se levante contra ti. Filipenses 2, 9 y 10 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Hermano, por eso salió el Espíritu, por el nombre de Jesús. Ahora yo te voy a pedir, mis hermanos, que así como estás, cierres tus ojos.